Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Carlos García Moreno y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias a todos los presentes por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir este webinar con nosotros. Hoy hablaremos sobre Business Excel para ingenieros, pero antes de nada pues me gustaría agradecer a Listos & Co, empresa de consultoría y formación, su colaboración la organización de este webinar, especialmente a Ricardo Valls. Hacer también extensible nuestro agradecimiento al verdadero protagonista de este webinar, que es Carlos Martínez Egea. Gracias, Carlos, por dedicarnos tanto tu tiempo como tu conocimiento como experiencia con todos nosotros. Antes de pasar al webinar en sí, me gustaría comenzar lanzando una pregunta a todos los asistentes. Es la siguiente: ¿cuál creéis que es vuestro nivel de Microsoft Excel? Podéis escribirlo haciendo uso del chat, evaluándolo del 1 al 10. Simplemente, bueno, por saber, por tener una noción, porque generalmente la respuesta a esta pregunta entre los perfiles técnicos suele ser alto, muy alto, excelente. Generalmente solemos, yo creo que, sobrevalorar nuestro conocimiento de Excel por ser una herramienta que utilizamos en nuestro día a día. Sin embargo, la realidad muestra que muy pocas personas hacen de verdad un uso del Excel realmente eficiente y eficaz. Por eso, el objetivo de este webinar es informar sobre algunas funcionalidades esenciales del Excel que entendemos que son de gran utilidad tanto para ingenieros como para otros perfiles técnicos. Antes de nada, algún apunte sobre aspectos organizativos del webinar. Los micrófonos, rogamos que todos los asistentes mantengan el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio. Las webcam permanecerán deshabilitadas y todas las dudas y preguntas que os puedan ir surgiendo, pues al final de la ponencia abriremos un turno de preguntas y dudas, donde podéis hacérnoslas llegar a través del micrófono o si no, usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. Vale, bueno, en esta jornada me acompaña Carlos Martínez Egea. Reiterar mi agradecimiento por colaborar con nosotros en la organización de este webinar. Os presento brevemente a Carlos haciendo una breve reseña de su currículum. A nivel formativo es ingeniero industrial y MBA Executive, y sobre su experiencia profesional pues me gustaría destacar que es consultor, especialista en gestión de proyectos y reingeniería, 20 años en cargos directivos en Ferrovial, ACS o ELIS. Cuenta con una amplia experiencia en la gestión de proyectos, desarrollo de negocio público y privado, optimización industrial y en gestión de unidades de negocio con altos ratios de crecimiento, además pues, de impartir formación en universidades y escuelas de negocio en las áreas de gestión de proyectos y costes. Sobre el webinar de hoy, Business Excel para ingenieros, pues a modo de resumen destaco los principales puntos que trataremos y que veis ahí durante la jornada de hoy. Entre ellos, pues parametrización de datos, cómo gestionar nuevos registros, extracción avanzada de datos mediante filtros, el objeto tabla versus el rango de celda, cómo agilizar la selección y la navegación en Excel, personalizar la ventana de trabajo para ser más operativos, funciones, diseño de fórmulas complejas, búsqueda de errores al formular, preparación de la información mediante funciones, gráficos, análisis gráfico de variables, creación de nuevos diseños de gráficos, condicionamiento, elementos de control de los resultados, agregar y desagregar de forma sencilla y, por último, cómo conectarse a datos externos. Aunque resulte pues, algo ambicioso el programa que tenemos previsto durante este webinar de unos 60 minutos de duración, pues trataremos de abordar cada uno de estos puntos. Si tras asistir a este webinar pues te has quedado con ganas de más Por fin no, vamos a marchar, son las 11. Y si quieres seguir formándote en Excel, te invitamos a participar en el curso Business Excel para ingenieros que comenzará el próximo 6 de julio, con una duración de 21 horas. En horario de mañanas el curso os informo también de que puede seguirse offline a cualquier hora del día a través del campus virtual del COIAS. Durante el curso pues trabajaremos en profundidad todos los conceptos que vamos a ver durante este webinar, así como otras funcionalidades esenciales del Excel que entendemos que son de gran utilidad para
para los técnicos. Los objetivos del curso pues, son los siguientes: agilizar el manejo de Excel, generar expresiones y diseñar estructuras que permitan realizar cálculos complejos, presentar resultados y hacer el seguimiento gráfico de variables, trabajar con distintos orígenes de datos y, por último, y como objetivo más importante, aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso para mejorar la gestión del dato y la toma de decisiones. Os presento ahora brevemente los contenidos del curso. Se divide en un total de 8 módulos, pero no voy a entrar en detalle en cada uno de los módulos en su contenido, pero sí os lo voy a mostrar para que tengáis una perspectiva de los puntos a tratar durante el curso. El primer módulo versará sobre la explotación del listado de datos. El segundo, pues trabajando con datos en Excel. Tercer módulo, las funciones como herramientas de cálculo. El cuarto módulo, gráficos y la visualización de resultados. El quinto módulo, estructuras avanzadas en Excel. El sexto, agregación y consolidación de datos. El séptimo, datos de otras aplicaciones y cómo conectarlos. Y por último, durante el octavo módulo, llevaremos a cabo una serie de ejemplos prácticos completos. Para todos aquellos que estéis interesados en el curso, pues posteriormente copiaré el enlace en el chat para que tengáis acceso a toda la información. El curso, como ya os he dicho, empieza la semana que viene, el 6 de julio, y las plazas son limitadas a inscripción por riguroso orden de reserva. Para estar en contacto con el Colegio de Ingenieros Industriales, pues a través de la página web, en las redes sociales que estamos en casi todas, o si no, a través de la dirección de correo coillas@coillas.es. Pues bueno, también os informo de que la sesión será grabada y compartida a posteriori. También podréis visualizarla a través de nuestro canal de YouTube junto al resto de webinars grabados. Y por mi parte, nada más, paso el testigo a Carlos Martínez para que dé comienzo a su exposición. Gracias por vuestra atención y un saludo. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por la invitación y por la posibilidad de colaborar con vosotros. Por mi parte, un segundo, voy a aprovechar, que sé que tenemos todos el tiempo limitado. Por supuesto, gracias también a Listos & Co por permitirme echaros una mano en ese sentido, que es el objetivo de este programa. Yo siempre les comento a los alumnos, a los futuros alumnos, siempre les hago la misma reflexión, no solamente a nivel de Excel. Hay una serie de herramientas que ya forman parte de nuestro día a día durante nuestra jornada laboral desde hace muchos años, que lo van a seguir haciendo en el futuro, no solamente Excel, estamos hablando de Excel, de Word, del propio correo electrónico, de herramientas de trabajo que limitan o condicionan nuestra productividad. Hace muchos años que estamos utilizando y que con esa denominación o con otra vamos a seguir utilizando durante muchísimos años. Y siempre les hago la misma reflexión, siendo una herramienta que utilizas cada día, que condiciona tanto tu trabajo, que limita o expande de una manera tan importante tu productividad, ¿has sido capaz hasta el momento de aprender todo aquello que esas herramientas, distintas herramientas, te pueden dar, te pueden aportar como profesional? Pues eso es un poco el objetivo de este curso, es decir, ampliar esa visión con todas las herramientas o gran parte de las herramientas que tiene la aplicación de Microsoft Excel, que incluso es extensible a otras aplicaciones que puedan no ser de Microsoft, como Google Sheets, porque realmente, digamos que la configuración y la forma de trabajar en un 90% es prácticamente la misma, ¿de acuerdo? Y sobre todo ganar en productividad. Vamos a ver a lo largo de este webinar, donde vamos a repasar gran parte de los contenidos que pretendemos aportar durante el desarrollo del programa, ¿de acuerdo? Vamos a ver que en muchos de los casos lo que pretendemos es agilizar y el reducir el tiempo que estamos dedicando al desarrollo de la aplicación y ganar tiempo precisamente para la obtención de información y el análisis de datos, que es un poco el paso previo a la toma correcta de decisiones. Vamos a ver que en muchos de los casos estamos dedicando quizás demasiado tiempo porque no tenemos más herramientas o porque no tenemos el conocimiento adecuado a la preparación de la información, al manejo de los datos, a la configuración de los datos. El poco tiempo disponible que nos queda al final es el tiempo realmente más valioso, que es el de, para un ingeniero sobre todo, el momento del análisis o el momento de la toma de decisiones después de analizar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera idea sería principalmente esa, es decir, si llegados a este punto y con el tiempo o la vida profesional que ya tenéis y la que os queda por delante, si realmente habéis sido capaces de llegar a un nivel, como bien decía Carlos hace un momento, de conocimiento de Excel lo suficientemente alto como para sacarle todo el rendimiento que os puede aportar. Y es algo muy curioso, porque como él bien decía, yo siempre se lo planteo a los alumnos cuando empezamos, siempre les hago la misma pregunta, es decir, como bien ha dicho él, plantéame o valórame de forma individual tu nivel de Excel y cada alumno entre 1 y 10 pues da la puntuación que quiere.
Y resulta muy llamativo porque al final del programa les hago la misma pregunta y prácticamente todo el mundo dice lo mismo. Es decir, tenía menos nivel del que yo pensaba y en este tiempo que hemos dedicado a formación, la verdad es que el salto ha sido importante. Y para dar ese salto, ¿qué contenidos o de qué cosas vamos a hablar? Pues vamos, nos vamos a enfocar básicamente desde un punto de vista práctico, con tres ideas muy sencillas. En primer lugar, vamos a hacer que trabaje Excel. Es decir, vamos a intentar que nuestra productividad suba, nuestra productividad personal suba a base de hacer que sea el programa el que trabaje, no que tenga que hacer yo un montón de trabajos. Y de esa forma, insisto, vamos a intentar aplicar la ley del mínimo esfuerzo diseñando fórmulas, diseñando contenidos, diseñando soluciones que nos sirvan, ahora lo veremos tanto ahora, en presente, el momento de diseñarlas, como un poco más adelante, ¿de acuerdo? Vamos además también a partir de la base, que es algo que genera muchas veces errores, nos genera mucho tiempo, nos compromete mucho tiempo posterior de búsqueda y solución de errores. Vamos a utilizar como norma siempre que la información la vamos a intentar tener siempre en la misma ubicación, una fuente de información o un origen de datos único. Porque vamos a ver que en muchas ocasiones ese tiempo adicional que nos lleva el manejar, en este caso, una hoja de cálculo, viene precisamente por la mala costumbre de en muchas ocasiones duplicar la información. Es decir, yo tengo una información de origen con la que estoy trabajando, la reubico, la copio en otro sitio y en el momento en que yo copio la información y la tengo duplicada o triplicada o cuadriplicada, lo primero que tengo es una enorme posibilidad de generar diferencias entre una información y otra que debería ser la misma. En el momento en que genero diferencias, genero errores y al final lo que estoy haciendo es comprometer mi tiempo. ¿De acuerdo? En tercer lugar, una vez que tengamos claro que lo que queremos es hacer o diseñar soluciones que nos generen después el mínimo trabajo posible de mantenimiento y que directamente todo ese tiempo que nos hemos ahorrado lo podamos utilizar en la toma de decisiones, en el análisis y la toma de decisiones, que los datos los tenemos almacenados en un único sitio o de una única manera. El último paso será, ya que tenemos que presentar esa información a nivel de informes, a nivel de presentación para nuestro equipo, distribuir una solución, presentarlo a nuestro responsable de departamento, a la dirección general de la empresa, a un cliente, que seamos capaces de hacerlo de forma profesional. Es decir, si ya hemos hecho lo más difícil, que es precisamente preparar toda la información, manipular la información y pasar de los datos originales a los datos finales trabajados, evidentemente esa presentación final seamos capaces de hacerla con un aspecto, con una presentación profesional. Digamos que sería una pena que hayamos hecho prácticamente todo el trabajo y al final lo estropeemos en la última parte. Luego, no solamente pretendemos ser buenos profesionales manejando la aplicación, sino además demostrarlo a la hora de presentar precisamente esos resultados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir tocando un montón de elementos que, como digo, condicionan el desempeño que podamos tener con esta aplicación. En primer lugar, pues vamos a hablar o vamos a identificar cómo realmente podemos organizar una hoja Excel parametrizando realmente aquellos elementos que tenemos que parametrizar. Es decir, en muchos casos lo que hacemos es plantear directamente una hoja Excel un conjunto de celdas que forman lo que se llama un rango, filas y columnas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con un montón de celdas, con fórmulas que están relacionadas unas con otras, pero realmente no identificamos aquellas celdas que son cálculos, de aquellas celdas que son datos de origen con los que vamos a trabajar, de aquellas celdas que en un momento dado almacenan valores o datos que son parámetros que van a condicionar en un momento dado el cálculo o el llegar a la solución final, ¿de acuerdo? Esa parametrización correcta, ¿qué va a hacer si lo sabemos hacer? Pues básicamente va a agilizar y va a facilitar el que más adelante, cuando esos datos de trabajo queramos cambiarlos, bien porque los hemos ubicado todos en una hoja de configuración, bien porque los queramos proteger, el cambio en esos parámetros que van a afectar a la solución final sea muchísimo más rápido. Es decir, vamos a ganar mucho tiempo si estructuramos correctamente dónde ponemos los datos de trabajo, dónde ponemos los parámetros que en un momento dado, tanto nosotros como cualquier otro usuario queremos que pueda cambiar y dónde vamos a poner los resultados finales en forma de tabla, en forma de imagen gráfica, que ahora veremos, etcétera, etcétera. Es decir, que el primer paso va a ser estructurar correctamente y parametrizar aquello que tengamos que parametrizar para agilizar precisamente el funcionamiento o el uso de la aplicación, ¿de acuerdo? ¿De qué más cosas vamos a hablar? Algo que es muy habitual cuando trabajamos en Excel y seguro que os pasa a todos o nos pasa a todos. En muchas ocasiones disponemos de un origen de datos, pues, en forma de rango de datos, de filas y columnas, ¿de acuerdo? Un listado de datos con una serie de celdas que tienen información, pues no, perdón, textual, numérica, fecha, etcétera, 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 con la que trabajamos y a partir de esos datos de origen llegamos a una determinada solución. Digamos que respondemos a una serie de preguntas, es el objetivo que estamos buscando para a partir de esas respuestas tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en muchas ocasiones? Que cuando desarrollamos esa solución,
esa solución nos vale, o esa foto nos vale para el momento en el que la hemos desarrollado. Es decir, yo tengo un origen de datos con una serie de columnas, una serie de registros, una serie de filas, y esa solución me vale en tanto en cuanto ese origen de datos tiene ese tamaño, por ejemplo. Pero, ¿qué sucede cuando, una vez que esa solución yo ya la tengo y tengo una herramienta desarrollada para contestar una serie de preguntas, ese origen de datos crece? Por ejemplo, imaginemos que tenemos registros relativos al rendimiento de una máquina, a la línea de producción de una fábrica, a un listado de facturas, por ejemplo, a características de compras de un determinado conjunto de clientes, lo que sea. Nosotros, a partir de un listado muy grande, pues respondemos gracias a elementos gráficos que vamos a ver, gracias a funciones, respondemos a una serie de preguntas y obtenemos una respuesta. ¿De acuerdo? Posteriormente, cuando esa hoja Excel ya está montada, resulta que ese listado, ese rango de datos, no es algo rígido, es algo vivo. Es decir, si por ejemplo es un listado de facturas hasta hoy, pues mañana seguramente tendré más. Si es un listado de puntos de mantenimiento o de producción de una determinada línea de fabricación en una fábrica, pues mañana podré tener más registros, pasado podré tener más registros. Incluso, por ejemplo, si es un listado como el que tenéis en pantalla, que hace una valoración por años, por meses, por trimestres, lógicamente, pasado mañana estamos en un mes nuevo, con lo cual tendré un mes nuevo también. Es decir, si yo hago una solución o planteo una solución con unos datos de origen que tienen una estructura determinada y un tamaño determinado, ¿qué pasa cuando mañana esa solución tiene más filas, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando esa solución mañana tiene más columnas? O incluso incorporo columnas nuevas que antes no existían. Y además las incorporo en medio de las que ya existen, ni siquiera las añado al final. Entonces, ¿qué sucede? Pues en muchas ocasiones sucede que la solución que yo había establecido, que había creado con Excel, ya no funciona porque solo funciona para un rango de datos que va desde una posición a otra posición determinada. ¿Qué sucede cuando añado más filas o cuando añado más columnas o cuando incorporo a lo mejor columnas en medio o filas en medio? Pues sucede que me toca volver a manipular la solución para adaptarla a ese nuevo origen de datos. Y eso tiene dos consecuencias. Por un lado, el tiempo que voy a necesitar para redimensionar, para rediseñar la solución que ya tenía terminada teóricamente. Y dos, la altísima probabilidad de error que puedo pasar de una solución que en su momento funcionaba perfectamente con los datos originales a otra solución que debido a que he tenido que manipularla, porque los datos ya no son los originales, sino hay más cantidad de datos, pues puedo tener una alta probabilidad de en cualquier momento equivocarme en una fórmula o en cualquier contenido de cualquier cálculo que esté realizando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver una serie de elementos, de funciones que nos van a ayudar, elementos que nos van a permitir hacer una referencia dinámica a los datos de origen con los que vamos a querer trabajar, lo que nos va a permitir olvidarnos, quitarnos el problema encima de que si hoy tenemos 5 columnas y mañana tenemos 20 o hoy tenemos 20 registros y mañana tenemos 100, que la solución siga siendo la misma, que siga siendo válido, que los resultados sigan siendo fiables y que no tengamos que estar dedicando tiempo cada vez que los datos de origen cambian o aumentan en un momento dado. Bueno, incluso en muchas ocasiones estamos acostumbrados a diseñar soluciones que tienen claro que cuando hablamos de un rango de datos, pues la columna 1 es esto, la columna 2 es esto, la columna 3 es esto y lo que os decía. Puede ser que posteriormente, cuando tenga la solución diseñada, yo quiero cambiar el uso de las columnas, quiero insertar una columna en medio. Entonces, lo que vamos a ver es de qué manera podemos trabajar con las columnas, no identificando a lo mejor la columna por número, la cuarta, la quinta o la sexta, sino la columna que está etiquetada de determinada manera o de determinada otra manera. Vamos a ver también incluso la diferencia entre, luego lo comentaré un poco más, entre lo que es un rango de datos, lo que es un conjunto de celdas que tiene estructura de fila y columna, pero que no deja de ser un conjunto de celdas individuales que vemos de forma indexada, de forma unida, a lo que es un rango, lo que es, perdón, un objeto tabla, que es un objeto distinto, no es un rango de celdas, es un objeto que tiene sus propias características, que se manipula de forma distinta y que incluso, luego lo veremos al final, en algún ejemplo lo comentaremos, tiene hasta sus propias funciones, su propio lenguaje a la hora de referirnos a ello. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Lo que vamos a conseguir son soluciones, diseñar soluciones a partir de una serie de datos en Excel que no solamente nos sirvan para hoy que estamos realizando la solución, sino que si esos datos de origen el día de mañana son más grandes y crecen tanto el número de registros, crecen o decrecen, que también puede ser. Añadimos más registros o quitamos registros, o añadimos, quitamos columnas o incorporamos elementos nuevos, esa solución siga siendo válida y no tengamos que estar continuamente repasando el diseño y cambiando el diseño porque ahora los datos de origen son distintos. Vamos a hacer lo que se llama soluciones robustas, ¿de acuerdo? Que sirvan ahora y que nos sirvan para más adelante. Eso también porque es importante, luego lo comentaremos, porque cada vez es más habitual en un entorno colaborativo en el que nos estamos moviendo y en los últimos tiempos, por cuestiones sanitarias, lo estáis viendo cada vez más habitual, aunque realmente este tema viene de hace muchos años.
cada vez es más habitual que nosotros compartamos esa información. Luego, cuando en un momento dado tengamos una solución, un archivo Excel o varios, con determinadas soluciones, tenemos que ser conscientes, y en eso vamos a hacer muchísimo hincapié durante el curso, durante todo el desarrollo del programa, en que no solamente podemos ser nosotros los destinatarios o los usuarios de ese archivo. Luego, evidentemente, el nivel que en un momento dado nosotros podamos tener, o siendo los propios creadores o desarrolladores de una solución, tenemos que tener en cuenta también que los usuarios de ese mismo archivo pueden ser otros compañeros, otros colaboradores, otros miembros de nuestro equipo, y tenemos que tener eso en cuenta precisamente para que el archivo no requiera en un momento dado, una vez que la solución ya está hecha, el manejo por parte de un usuario avanzado. A lo mejor no puede tener nuestros conocimientos para solucionar cualquier tipo de problema. ¿De acuerdo? ¿De qué vamos a hablar también en este programa? Pues de algo que también es bastante habitual, es cuando tenemos el manejo de gran cantidad de información o de listados importantes. Como os he dicho antes, pueden estar formados por gran cantidad de registros y gran cantidad de columnas. Como hemos comentado al principio, uno de los elementos sobre los que nos vamos a apoyar es el intentar que los datos de origen sean siempre únicos. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, es cierto que en ocasiones vamos a tener que hacer un estudio, hacer un análisis de una parte de esos datos. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de extraer, no digo filtrar solamente, sino extraer parte de esa información con la que queremos hacer ese estudio, garantizar que sacamos absolutamente toda la información que realmente cumple unas determinadas características, extraerla a lo mejor a otra ubicación distinta para poder trabajarla, manteniendo la integridad de la información original? Pues ahí vamos a trabajar también con elementos de filtro avanzado, vamos a trabajar también con funciones de base de datos que tanto a nosotros como a otros usuarios, una vez que la solución está terminada, les van a permitir precisamente hacer esa extracción, o obtener esa serie de respuestas que estamos buscando en base a la aplicación de un montón de filtros de todo tipo, sin necesidad de saber manejar filtros, ¿de acuerdo? Simplemente nosotros vamos a ser capaces de preparar esa solución, repito, que nos servirá tanto a nosotros como usuario, como a otro tipo de usuarios con un nivel a lo mejor formativo de manejo de la aplicación mucho más bajo, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas vamos a ver? Como os he comentado antes, vamos a analizar sobre todo la diferencia, cuando hablemos de manejo de orígenes de datos, cuándo es importante que esos datos de origen tengan formato de rango, es decir, una serie de celdas en Excel que simplemente están conexas, almacenan una serie de información con la que podemos trabajar, y cuándo esa información es coherente o es importante que esté almacenada dentro de un objeto tabla. Tenemos seguramente la mala costumbre de que cuando abrimos un Excel y vemos un formato de filas y columnas, automáticamente eso ya lo llamamos tabla, pero realmente eso no es correcto. Insisto que un rango de filas y columnas es básicamente un rango, es un listado, pero un objeto tabla es otra cosa. Es un objeto, como muchos de los objetos que existen en Excel, de los cuales vamos a hablar bastante de la mayoría de ellos, que tiene sus propias características, que tiene sus propios menús, que tiene incluso su propio lenguaje a la hora de programar, mientras en un rango o en un conjunto de filas y columnas nosotros podemos incluso de forma individual programar o personalizar cada una de las celdas. Ya lo veremos que cuando hablemos de objetos tabla, los objetos tabla son normalmente, como su nombre indica, tablas formadas por registros y campos, que son cada una de las columnas, y la definición de cada uno de los elementos ya no se hace celda a celda, como se puede hacer normalmente en un rango, sino se hace por columna o por campo directamente. Bueno, es mucho más sencillo, pero también tiene sus aplicaciones concretas y sus limitaciones. Entonces, no en todos los casos veremos que lo mejor es un objeto tabla, y no en todos los casos veremos que lo mejor es un rango de datos. Y eso también es algo que veremos y haremos hincapié dentro del programa. Otra de las cosas que también vamos a tocar es algo que reduce mucho el tiempo de dedicación y de manejo de datos dentro de Excel, es cómo navegar, cómo seleccionar información. Resulta muy curioso que en determinados perfiles la selección, por ejemplo, de un gran conjunto de datos se haga recogiendo, haciendo un scrolling de la pantalla directamente, tanto en vertical como en horizontal, cuando realmente existen maneras muchísimo más eficientes de seleccionar prácticamente en menos de un segundo gran cantidad de información. Tanto de forma continua como de forma discontinua. Es decir, no estamos hablando ya como hace un momento de extraer, sino simplemente de a lo mejor de seleccionar o de seleccionar para hacer un copia y pega en otra ubicación, o incluso, como digo, para extraer esa información, una cantidad o un conjunto discontinuo de celdas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso para precisamente agilizar la selección de datos? ¿Cómo podemos seleccionar de forma no continua, de forma discontinua, determinadas celdas, determinadas filas, determinadas columnas? ¿Cómo podemos organizar nuestro archivo o un conjunto de archivos para navegar entre ellos? O incluso, que lo vamos a ver también, aunque no es exclusivo de Excel, cómo podemos incorporar, y ahora veréis algún ejemplo,
elementos que nos van a permitir precisamente movernos entre distintos archivos de Excel, entre distintas hojas dentro de un archivo o incluso entre distintas posiciones dentro de una hoja que pueda tener unas dimensiones importantes. ¿De acuerdo? En un momento dado eso nos va a dar una velocidad de manejo, aparte de la propia organización de la ventana, ¿de acuerdo? Una velocidad de manejo mucho superior a la que tenemos actualmente. Y esos pequeños detalles, vamos a ver que conforme los vamos incorporando en nuestro día a día, van a generar esos pequeños cambios, esas pequeñas mejoras, sumadas a lo largo de una jornada vais a ver que generan un gran ahorro de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas vamos a ver en el programa? Pues otra de las cuestiones que ya digo que en función del uso que le vayamos a dar a Excel en este caso, incluso la propia preparación de la ventana o del entorno de trabajo también tiene su condicionamiento. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros queramos generar, que lo vamos a ver ahora después, un cuadro de mando con una hoja Excel, por ejemplo, que debería tener dentro de ese aspecto de cuadro de mando una determinada presentación, una capacidad de interacción por parte del usuario determinada, que a lo mejor lo que queremos no es un análisis gráfico o un análisis visual de unos resultados, sino un análisis o una valoración analítica. Pero incluso cuando tengamos una valoración analítica, puede ser que también nosotros queramos, dentro de ese mar de información, queramos solamente resaltar o destacar o acceder, resaltar en pantalla solamente una parte de los datos. Y para hacer eso, vamos a necesitar precisamente elementos que nos permitan desagregar o sacar el detalle de una parte de la información mientras mantenemos integrada o agregada el resto de la información. Por ejemplo, imaginemos que tengo varias plantas productivas, imaginemos que tengo varias instalaciones, imaginemos que tengo, como digo, un listado de distintos clientes y a pesar de que tengo ahí toda la información de forma agregada, puedo tener o puedo necesitar tener elementos en pantalla que me agilicen sacar el detalle solamente de determinados puntos de una línea de producción, solamente de un determinado conjunto de clientes, solamente de un determinado número de centros de trabajo, mientras mantengo agregado completamente resumido el resto de datos. Esas herramientas que, repito, me van a permitir al mismo tiempo mantener todos los datos dentro del mismo archivo y al mismo tiempo sacar el detalle solo de aquello que lo necesito para en un momento dado poder hacer un análisis y tomar decisiones, también es importante que sepamos manejarlo. No solamente por nosotros, que es importante, sino también para poder trabajar con otras personas. Por ejemplo, con mi responsable de departamento, por ejemplo, con la dirección general o, por ejemplo, con elementos externos, colaboradores o clientes o proveedores de mi empresa. ¿De acuerdo? Y eso también lo vamos a ver, porque al final la configuración del área de trabajo se puede hacer de distintas maneras y depende de la solución que estemos buscando. A veces, digamos, cogeremos un camino y a veces cogeremos otro. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas vamos a ver? Pues algo fundamental, que es quizás una de las partes donde los alumnos se atascan más, y es el uso de funciones. Las funciones son uno de los elementos más potentes que tiene Excel, que principalmente el objetivo que persiguen es, si yo tengo una serie de datos de origen, y al final esos datos necesito trabajar con ellos, necesito manipularlos para obtener una serie de resultados que me permitan responder a una serie de preguntas y a partir de ahí tomar decisiones, muchas veces los alumnos o los usuarios de Excel en general tienen los datos de origen, tienen claro lo que les gustaría conseguir como resultado final, pero lo que no saben es cómo llegar de un sitio a otro. Es decir, cuál es el camino que yo tengo que recorrer precisamente para llegar a ese resultado. Ese camino normalmente, también se utilizan objetos gráficos y otra serie de objetos, pero ese camino normalmente se utiliza manipulando la información a través de funciones. ¿De acuerdo? Muchas veces lo que se encuentran también los alumnos en general es que dentro de las funciones, al principio, cuando un docente, un profesor te enseña a manejar los cientos y cientos de funciones que existen en Excel, hay un montón, te enseña las más básicas y el alumno, si no tiene una metodología de autoaprendizaje, que es algo que también vamos a ver, en el momento en que el profesor desaparece se encuentra con la sensación, incluso en la situación real, de que cuando tiene un error no sabe continuar, de que no sabe cómo aprender nuevas funciones. ¿De acuerdo? Vamos a insistir mucho también, de manera que cuando el programa termine, los alumnos, los participantes, sean capaces de generar un autoaprendizaje que cada vez les lleve a conocer y manipular mayor número de funciones. ¿Por qué? Porque cuanto mayor número de herramientas, a pesar de que en el curso vamos a ver muchas, cuanto mayor número de herramientas dominemos, más fácil va a ser generar soluciones más complejas. ¿De acuerdo? Vamos a ver una metodología que puede servirnos perfectamente para aprender el uso de cualquier tipo de función. Vamos a ver que además una de las mejores cosas que tiene Microsoft en ese sentido, a lo mejor a diferencia de otras aplicaciones, es precisamente el sistema de ayuda y autoaprendizaje
que tiene para que una vez que terminemos el programa nosotros podamos seguir formándonos en el desarrollo y la utilización de gran número de funciones, ¿de acuerdo? Nos van a permitir hacer cosas que de otra forma pues seguramente no podríamos hacer. ¿Qué sucede cuando trabajamos con funciones? Es decir, con elementos que nos permiten manipular gran cantidad de datos y responder a una serie de preguntas que al final nos van a permitir tomar decisiones. Pues sucede que muchas veces ese camino es un camino complejo. Es decir, al final, cuando vamos dando una serie de pasos e integramos todos esos pasos en una única función, en una única formulación, pues en muchas ocasiones nos podemos encontrar que estamos trabajando con funciones o con fórmulas extremadamente grandes, ¿de acuerdo? Pues una de las cosas que vamos a hacer en este curso, precisamente, que tenemos como objetivo, es perderle el miedo a las expresiones, por muy grandes que sean, porque a partir de este momento, digamos, el tamaño no va a importar. Me va a dar igual que una expresión tenga una línea, tenga 2 o tenga 20. ¿Por qué? Porque voy a ser capaz de hacer lo mismo que hacía Henry Ford hace muchísimos años. Decía que no había problema difícil, sino básicamente soluciones individuales a cada uno de los componentes que tenía el problema, ¿de acuerdo? Pues básicamente es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a destripar una determinada expresión, por compleja y grande que sea, y vamos a ser capaces de analizarla por etapas, de aprender lo que hace cada uno de los distintos pasos para conseguir llegar desde los datos iniciales hasta el resultado final, ¿de acuerdo? ¿Eso qué nos va a permitir además? Si somos capaces de destripar y de ir paso a paso viendo cada uno de los componentes de la función, no solamente vamos a aprender a formular correctamente, y insisto, a perderle el miedo al tamaño que en un momento dado pueda tener una determinada fórmula, sino además a establecer cuáles pueden ser las mejoras que yo puedo incorporar dentro de una función. Por ejemplo, cuando sucede un error, es decir, cuando incluso no teniendo al profesor de al lado para que me eche una mano, yo formulo, me encuentro que esa formulación me da un error y no sé dónde está el error. Entonces, necesito herramientas que me permitan aprender a localizar dónde está el posible error. Y de hecho, también vamos a hablar mucho durante el curso. Necesitamos ser independientes porque al final, evidentemente, el curso termina y el alumno y el asistente necesita ser independiente a la hora de, una vez terminado, localizar los posibles errores cuando formule. ¿Qué va a pasar cuando analicemos una determinada formulación buscando un eventual error? Pues vamos a ver de todo. Vamos a ver que a lo mejor la fórmula que estamos utilizando conceptualmente es correcta, pero no utiliza funciones que nos pueden simplificar la expresión de la propia fórmula. Vamos a ver que a lo mejor estamos siendo demasiado, como decía al principio, demasiado estrictos a la hora de formular una determinada expresión. Es decir, esto solo sirve para un conjunto de datos que tengan exactamente esta forma, que la columna 5 esté aquí, que tenga exactamente este determinado número de filas, pero claro, en el momento en que esa fórmula se la tengo que aplicar a un conjunto de datos más amplio, con más filas, con más columnas, o con columnas con otros nombres o en otras ubicaciones, pues ya no funciona y me da un mensaje de error. Entonces, todo eso, evidentemente, el dotar de flexibilidad a las funciones para que sirvan no solamente ahora, sino más adelante, cuando a lo mejor tenga los datos expresados de otra forma, es decir, lo mismo que he dicho antes, dotar de robustez a la hora de formular, pues evidentemente también nos va a permitir, como he dicho, reducir el tiempo a la hora de revisar donde puede haber errores y garantizar que si la solución funciona desde el primer minuto, sigue funcionando más adelante, aunque los datos de origen hayan cambiado, ¿de acuerdo? Vamos a insistir muchísimo funciones. ¿Y eso qué nos va a permitir? Ahora veremos el ejemplo, uno de los ejemplos al final. Nos va a permitir precisamente generar un montón de soluciones. Las vamos además a generar, yo creo que es uno de los elementos más importantes del curso, las vamos a generar desde cero. Es decir, no vamos a partir de soluciones a lo mejor a medio terminar, sino que todos y cada uno de los ejercicios que vamos a hacer durante el curso, los vamos a hacer desde cero. Vamos a aprender cómo empezamos, cómo dimensionamos, cómo estructuramos la hoja y paso a paso todos y cada uno de los elementos que vamos a incorporar precisamente para llegar a una solución profesional y completamente terminada, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a hacer precisamente con funciones. ¿Qué nos permiten también las funciones o qué nos van a permitir? Algo en lo que seguramente los usuarios que ya tengáis un poquito más de experiencia, pues probablemente dediquéis gran parte del tiempo. De hecho, es probablemente uno de los aspectos a los que más tiempo dedicamos, es decir, los que manejamos mucho Excel. Seguramente el 80 o el 90% del tiempo lo dedicamos principalmente a tratar los datos de origen, más que a, como he dicho al principio, a obtener resultados y a analizar esos resultados y a tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones lo que nos vamos a encontrar es que los datos de origen, aunque son técnicamente correctos, aunque son válidos, no tienen exactamente la estructura o el contenido o el nivel de detalle que yo necesito
para poder tratarlos y después obtener las respuestas que necesito. Y en muchos de esos casos, lo que precisamente hago es trabajar esos datos para ponerlos con las columnas correctas, con la expresión correcta, ¿de acuerdo? Para que después tengan esa expresión y yo pueda trabajar con ellos. Y eso se hace normalmente con funciones. ¿Qué sucede? Ese trabajo, insisto, que en muchas ocasiones es muy habitual que consuma gran parte de nuestro tiempo, dependiendo de nuestra capacidad de utilizar distintas funciones y nuestra capacidad también de disponer de métodos de trabajo que agilicen esa transformación, pues al final nos van a consumir más tiempo o nos van a consumir menos. Yo me puedo encontrar, por ejemplo, en este caso, pues que tengo un listado a lo mejor de referencias de factura. Y yo necesito sacar esa referencia de factura, por ejemplo, 2 columnas. Una que me saque la serie y otra que me saque a lo mejor el número de factura que está incorporado dentro, por ejemplo. Yo me puedo encontrar que a lo mejor en un campo, en una determinada columna, tengo pues, la fecha de vencimiento. Y esa fecha es correcta, es técnicamente correcta. Pero yo quiero añadir a lo mejor una columna que para una determinada fecha me calcule todos los días que han transcurrido desde la fecha de vencimiento hasta esa fecha. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en una columna posterior, si ese vencimiento son a lo mejor entre 0 y 30 días, pues quiero que me diga que esa factura simplemente está vencida. Si está por encima de 30 y hasta 90, pues a lo mejor tengo que ir a un expediente de gestión de cobro. Si está por encima de los 90, pues a lo mejor tengo que ir a un expediente con reclamación judicial. Y toda esa información que realmente no tengo los datos de origen, pero que la puedo obtener, la obtengo precisamente gracias a la utilización de fórmulas. ¿Eso que me permite al final? Ampliar un determinado origen de datos, ¿de acuerdo? Simplificar la información que tengo disponible y hacer más sencillo llegar desde estos datos de origen hasta la solución final, que la solución final puede ser precisamente, oye, necesito agrupar o reducir todos estos datos para saber únicamente cuántas facturas tengo sin vencer, cuántas facturas tengo entre 0 y 30 días, cuántas tengo de 30 a 90 y cuántas tengo por encima de 90. Insisto que es muy habitual el dedicar gran parte del tiempo, ahí es donde se pierde una gran parte del tiempo, en manipular esos datos de origen para que tengan la forma y la estructura necesaria para después aplicar todo lo que vamos a ver. Extracción de datos, generación de elementos gráficos que nos permitan representar esa información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a insistir mucho en las funciones porque es uno de los elementos fundamentales de Excel. Otro de los elementos, lo hemos dicho al principio, el aspecto gráfico. Es decir, sobre todo al final, cuando ya tenemos la información trabajada y queremos representar esas soluciones, normalmente es mucho más sencillo hacerlo de manera gráfica, de manera analítica. Y como os he dicho al principio, es una pena, en muchas ocasiones lo vemos con los alumnos, alumnos que tienen una buena destreza, un buen desempeño, tanto a nivel digital en general como en el manejo de la aplicación en particular, pero después en la parte de representación de la información les falta ese pequeño digamos, valor añadido. Lo hacen todo bien y cuando tienen que representar la información, digamos que el aspecto gráfico a veces deja que desear. Y es una pena porque la parte más difícil, como he dicho al principio, ya la tienen ellos. Entonces vamos a hablar también de cómo manejar elementos gráficos para representar esa información final que estamos obteniendo. Al final, un elemento gráfico o un objeto gráfico dentro de Excel, yo siempre les digo a los alumnos que no deja de ser más que una caja formada por una serie de cajitas más pequeñas dentro con un botón de encendido y apagado, porque realmente es eso el concepto, digamos, de objeto gráfico. Es decir, vamos a ver en Excel que un objeto gráfico es una cajita formada por cajas más pequeñas donde vamos a hacer básicamente 2 cosas. Primero, decidir de todas esas cajitas que hay dentro cuáles vamos a encender y apagar, es decir, cuáles queremos que forman parte del gráfico y cuáles no. Y después, cajita a cajita, vamos a ver, dependiendo de lo que tenga la caja dentro, pues hay una serie de características, hay una serie de parámetros que podemos manipular, que podemos editar, podemos elegir el modificarlos de una determinada manera. Y eso va a generar un montón de gráficos distintos. ¿De acuerdo? Vamos a ver que tenemos un montón de tipos de gráficos a nuestra disposición y vamos a ver que podemos manipular cada uno de esos tipos de gráficos y cada uno de los componentes de esos tipos de gráficos precisamente para llegar a soluciones profesionales. No solamente eso, sino que vamos a ver que incluso, además de esa caja, que es el objeto gráfico, formada por una serie de objetos, como pueden ser los ejes, como puede ser la leyenda, como puede ser el título, cada uno con sus características, vamos a ver además que podemos incluso añadir nuevos objetos que no tienen que formar parte necesariamente de esos elementos iniciales, incluso llegar a un nivel de personalización muy superior al que normalmente estamos acostumbrados. Al final, insisto, de lo que se trata es primero
de poder representar correctamente la información y de hacerlo de una forma profesional. Incluso, de hecho, lo que vamos a ver es dentro del programa que en determinados tipos de gráfico, de hecho en la mayoría, podemos incluso llegar a aprender a orientar la representación de los resultados para que de alguna forma digan lo que nosotros queremos que digan. Y esto es muy importante, primero que sepamos hacerlo y segundo que sepamos detectarlo para cuando lo hagan otras personas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que tenéis a lo mejor la producción de una determinada máquina que está pues en torno a las 920, 980 piezas hora. Entonces, si yo represento en un eje vertical esa producción horaria entre 0 y 1000, pues prácticamente hora a hora voy tomando un registro y, lógicamente, lo que voy a ver, si esa producción está en 900, 920, 940, lo que voy a ver básicamente es una línea casi horizontal. No voy a tener prácticamente, si lo represento en una escala de 0 a 1000. Pero ¿qué sucede si ese mismo gráfico lo represento en una escala de 900 a 1000? Pues lo que voy a tener son picos y valles, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo un 980 que estará arriba que un 920 que estará abajo. La información es la misma, los datos que yo estoy representando son los mismos. Pero al final el tipo de gráfico que utilice, la forma en que lo manipule, la forma en que represente la información, me puede ayudar a defender determinadas tesis, es decir, la producción de esta máquina es prácticamente homogénea, o justamente la contraria, la producción de esta máquina varía muchísimo, ¿de acuerdo? Y repito que los datos son los mismos. Entonces, a la hora de manejar elementos gráficos, es importante para presentar resultados y también para que en un momento dado nos ayuden y nos permitan, nos enseñen a detectar en un momento dado que un determinado usuario nos quiera manipular la representación de esa información para orientarnos en una determinada línea de opinión. ¿De acuerdo? No solamente eso, sino que en muchos casos en entornos industriales, en entornos productivos, aunque no solamente dentro de ellos, vamos a ver que dentro de Excel disponemos, como hemos dicho, de un amplio abanico de soluciones gráficas. No todos los gráficos sirven para todo. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un análisis de costes, pues a lo mejor queremos hacer un análisis de tipo 80-20. Imagino que lo sabéis, que normalmente cuando tenemos un determinado problema multifactorial en el que influyen un montón de determinados parámetros, normalmente un 20% de esos parámetros son los que afectan al 80% del problema y tienen relación con el 80% de la solución. Entonces, para ese tipo de soluciones, pues a lo mejor un histograma o un gráfico esférico, un gráfico radial, pues es más, digamos, más representativo, nos permite llegar a la solución que otro tipo de gráfico. Si a lo mejor estamos haciendo un análisis de calidad de una determinada producción, pues por ejemplo de planchas planas, pues a lo mejor un gráfico de puntos nos permite identificar, por ejemplo, los elementos donde esa máquina, el dimensionamiento, la fabricación de esa determinada máquina que fabrica piezas a lo cuadradas o rectangulares, está fallando y eso nos permite ajustar precisamente el programa de mantenimiento o el trabajo de los técnicos de mantenimiento. Si, por ejemplo, lo que queremos es comparar variables, pues hemos sacado, por ejemplo, un nuevo producto o hemos hecho un cambio de cara a la temporada de verano, por ejemplo, o he introducido una determinada tecnología de supervisión o de mejora a una determinada maquinaria en una línea de producción y quiero ver los resultados y quiero ver si efectivamente hay una correlación entre los cambios que he introducido y los resultados que estoy observando, para ver si gráficamente efectivamente hay una correlación o no. Dependiendo de lo que yo quiera en cada caso obtener, la pregunta a la que yo quiera dar respuesta, utilizaré un tipo de gráfico u otro. ¿De acuerdo? Pero más allá de eso, insisto, hay un montón de gráficos dentro de Excel. Incluso vamos a aprender a crear nuestros propios gráficos. Es decir, hay mucha gente que no lo sabe, pero aparte de utilizar el enorme conjunto de gráficos con todas sus características que existen, que se pueden manipular, se pueden editar, incluso Excel, si sabes hacerlo, te permite crear tus propios tipos de gráficos. Gráficos que no existen para un usuario, digamos, normal, pero que tú puedes crearte y utilizar posteriormente, sobre todo a nivel industrial, pues para un montón de cosas, como elementos de medición, como elementos de control de KPIs. ¿De acuerdo? Aquí simplemente os pongo dos muy sencillos, uno sencillo y otro no tanto. Pero en principio son elementos que nos van a permitir medir cualquier tipo de valor dentro de una hoja Excel, representarla de forma gráfica y, por supuesto, utilizarla en adelante para cualquier otra solución. Son elementos que son muy sencillos de utilizar para medir, por ejemplo, KPIs, para medir, por ejemplo, límites de funcionamiento o rangos de funcionamiento en una determinada maquinaria, en un determinado proceso, para medir, por ejemplo, el ratio de consecución de un determinado conjunto de objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente vamos a insisto, en poder hacer gráficos con un aspecto profesional, en poder manejar el gráfico adecuado a cada tipo de situación que tengamos, sino incluso vamos a ser capaces de crear nuestros propios tipos de gráficos para que los tengáis guardados y el día de mañana, cuando os hagan falta, incluso los podréis utilizar a voluntad. ¿De acuerdo?
¿Qué más cosas vamos a ver en el curso también? Pues determinados elementos que cuando manejamos volúmenes de datos a nivel productivo, a nivel de gestión de equipos, a nivel comercial, a nivel de facturación, vamos a necesitar identificar elementos que cumplen una determinada característica. ¿De acuerdo? Elementos, por ejemplo, que se salen de un determinado rango o que están incluidos en un determinado rango por fecha, por valor absoluto, por una determinada característica del texto, por lo que sea. Necesitamos llamar la atención o resaltar determinados elementos. Y eso lo vamos a hacer con lo que se llama el formato condicional. Vamos a condicionar la representación gráfica de determinadas celdas para poder hacer una detección rápida de aquellas que cumplen una determinada característica. Bueno, bien sea para búsqueda de errores, bien sea para búsqueda de óptimos, para la necesidad que en cada caso tengamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver que es una forma muy cómoda de trabajar en Excel. Y repito lo que he dicho al principio, lo vamos a hacer incluso de manera que nos sea factible, que nos sea útil, tanto en un determinado rango que podamos tener en un determinado momento, formado por un conjunto de filas y columnas, como posteriormente, si esas filas aumentan o esas columnas aumentan, ese condicionamiento siga siendo vigente, sigue siendo válido y no tengamos que estar haciendo ninguna modificación. ¿De acuerdo? Os he dicho al principio, en ocasiones necesitamos herramientas que nos permitan representar o trabajar con un conjunto grande de datos, una información relevante, pero que al mismo tiempo seamos capaces de agregar y de resumir esa información, pues, por ejemplo, para una dirección general, para una dirección de departamento, para una reunión con los mandos intermedios de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Que sea capaz de agregar y dar los resúmenes más importantes de esa información, pero al mismo tiempo, si tenemos que hacer un análisis detallado, un análisis más concreto, más exhaustivo de una determinada parte de esa información, de una manera ágil, de una manera rápida, nos permita expandir o contraer, esa información. Pues esos elementos, son elementos de agregación y desagregación, también los vamos a estudiar y los vamos a incorporar. Eso va a agilizar muchísimo el trabajo con los datos dentro de Excel. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas vamos a ver? Pues algo que a día de hoy os he comentado al principio, que es crítico, es el hecho de que no trabajamos de forma aislada, no somos una isla. Trabajamos en torno con un montón de colaboradores, con miembros del equipo, con personal externo, ¿de acuerdo? Y cada vez es más habitual trabajar con datos compartidos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos los datos compartidos? Pues que hay que saber trabajar con ellos. Excel a día de hoy tiene una potencia brutal en el sentido de que se puede conectar con un montón de orígenes de datos distintos y trabajar. Sucede también, y esto lo comentamos mucho en los cursos, en estos programas, que cuando yo, por ejemplo, tengo un archivo en un servidor con una serie de datos, una solución integrada, y abro el archivo, lógicamente, si otro usuario que tenga acceso a ese mismo archivo intenta entrar, lo primero que se va a encontrar es un mensaje diciéndole, oye, ya hay un usuario utilizando este archivo y no puedes entrar, lo que puedes hacer es una copia. Pero ya estás trabajando sobre una copia, no sobre el original. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Pues vamos a aprender precisamente cómo podemos tener los datos centralizados en un determinado sitio o en varias ubicaciones completamente distintas, diseñar soluciones que cada usuario pueda tener a nivel local, si lo considera conveniente, y pueda trabajar todo el mundo con esos mismos datos, ¿de acuerdo? Garantizar que precisamente el origen de datos, los datos con los que trabajamos los distintos usuarios, son exactamente los mismos para todos, y obviamente cómo configurar esa conexión, es decir, cómo garantizo que de alguna forma los datos con los que yo estoy trabajando, que los estoy leyendo de determinados orígenes externos, yo garantizo que, pues, en determinado plazo, con determinada frecuencia, mantengo siempre la última versión de esos datos. Quiero decir que si en un momento dado esos datos hoy tienen 100 filas, mañana tienen 12 más o 15 más o 1000 más, yo necesito configurar esa conexión para garantizarme que con determinada frecuencia voy a tener siempre los últimos datos disponibles en mi hoja de Excel. ¿De acuerdo? Cada vez es más importante, porque cada vez trabajamos con herramientas o soluciones, aunque sea Excel en este caso, que no son solamente para un único usuario, sino que son para un conjunto de usuarios. Y cada vez es más habitual tener los datos en una determinada ubicación compartida, diseñar una solución y esa solución distribuirla a nivel local para cada usuario, leyendo todo el mundo al mismo tiempo de un determinado origen. Bueno, pues esa conexión, el mantenimiento de esa conexión, también es importante que sepamos hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Eso qué nos va a permitir? Y con esto voy concluyendo. Pues como he dicho al principio, sobre todo, montar o desarrollar soluciones que vamos a plantear desde cero, insisto, las vamos a hacer desde cero y las vamos a terminar completamente para que veáis hasta qué punto, juntando todo esto, se puede llegar a hacer soluciones profesionales. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, pues un gestor de cobros que nos permita integrar dentro de un objeto tabla pues los distintos cobros que hemos realizado pues por
tarjeta de crédito, en efectivo, por cheque. Y vamos a ser capaces, además, de resaltar, por ejemplo, los distintos cobros o el estado de caja de cada una de las distintas formas de pago, pues incluso llamando la atención sobre aquellas cajas que tengan un excesivo saldo actual o aquellas cajas que tengan muy poco saldo actual en un determinado rango de fechas y además representar eso de forma gráfica. Vamos a ser capaces también, cuando hablábamos hace un rato de objetos tabla, de diseñar, por ejemplo, soluciones, como puede ser, por ejemplo, un gestor de inventarios dentro de un almacén, que no va a ser muy complicado. Cómo diseñar un gestor de inventarios utilizando objetos tabla y utilizando formulación y formulación específica utilizada con objetos tabla, conectando unas a otras, de manera que yo tenga, por ejemplo, una tabla en la que yo doy entradas de almacén, otra tabla en la que yo tengo salidas de almacén y una tabla que me mantiene de forma automática en tiempo real la situación de inventarios que tengo para ese almacén, tanto a nivel analítico, es decir, a nivel de tabla, como a nivel gráfico. ¿De acuerdo? Al final no son más que aplicaciones de aquellos elementos que vamos a ver durante el curso. ¿Qué más cosas vamos a ver? Ejemplos reales que vamos a ver en el curso desde el principio hasta el final. Pues en ocasiones nos vemos en la necesidad de establecer procedimientos de cálculo bastante complejos y sobre todo bastante largos. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo vamos a poder montar un estudio económico completo, partida a partida, para llegar al final a la valoración económica de una determinada gestión, una determinada empresa. Es decir, el balance al final, el resultado de ingresos y gastos de una determinada empresa, pues en un año o en 2 años. Ese estudio lo vamos a hacer precisamente analizando cada uno de los distintos componentes en un ejercicio, la verdad, bastante largo, que utiliza varias hojas y que analizaremos todos los elementos que están involucrados en la gestión de esa empresa, la parte de personal, la parte de maquinaria, la parte de financiación, la parte de consumibles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y llegaremos al final a una foto donde tenemos, bueno, pues si los ingresos son estos y los gastos previstos son estos, pues nuestro resultado estimado pues es a ganar o es a perder una determinada cantidad de dinero. Lo haremos con una hoja Excel bastante grande, con un montón de hojas donde en cada una de ellas precisamente calcularemos algunos de los componentes y al final tendremos una hoja resumen donde aglutinaremos o agregaremos toda esta información. ¿De acuerdo? Y seremos capaces precisamente de trabajar con un gran archivo donde tenemos un montón de hojas distintas, ¿de acuerdo? Y agrupar y resumir esa información. Más cosas que vamos a ver en el curso como ejemplos terminados desde el principio. También vamos a ver cuadros de mando, aunque realmente este curso no incorpora como tal los cuadros de mando, porque esto es un curso posterior que tenemos previsto para octubre. Pero sí que es cierto que vamos a hacer algún cuadro de mando inicial en el sentido de que seáis capaces de ver que con el contenido de este curso ya vamos a ser capaces de hacer cuadros de mando, es decir, con los elementos gráficos que vamos a incorporar, con los elementos de análisis, con las funciones que nos van a permitir preparar la información, vamos a ser capaces de montar nuestros primeros cuadros de mando que nos va a servir, insisto, precisamente para llegar a aquel que lo decida a ese siguiente programa que tenemos previsto para octubre. Es decir, sin necesidad de hablar de tablas dinámicas que no están en principio previstas en este programa, sin hablar de segmentaciones, sin hablar de macros, vamos a ver que con lo que ya estamos dando en este curso vamos a poder hacer cuadros de mando muy potentes que nos permitan precisamente resumir de forma sobre todo gráfica, que es mucho más fácil tomar decisiones y valorar la información de forma gráfica que de forma analítica, aunque es perfectamente válido hacerlo de las dos formas. Vamos a ser capaces de montar nuestros primeros cuadros de mando solamente con los elementos que hemos tratado durante el programa. ¿De acuerdo? Y esos cuadros de mando, que repito que son, en principio, parte del contenido de este programa. Un segundo, que lo tengo por aquí. Que lo comparto directamente, así lo podéis ver. Voy a compartir primero este. Y luego comparto el otro. Insisto, soluciones que en un momento dado nos permitan, simplemente utilizando lo que nosotros o vamos a ver durante el programa, diseñar soluciones profesionales completamente terminadas y que en un momento dado incluso tengan en cuenta cuál es la interacción que va a tener tanto nosotros como usuario como un usuario tercero para el que estemos diseñando, un conjunto de usuarios terceros para los que estemos diseñando esa solución. Por ejemplo, en este caso, imaginemos que yo tengo pues unos datos de origen, unos datos económicos, ¿de acuerdo?, sobre los que yo quiero montar una determinada solución. Yo tengo una serie de parámetros durante una serie de años, ¿de acuerdo?, y quiero darle al usuario la opción de pues, elegir hasta 5 de esos parámetros, ¿de acuerdo?, los que quiera, ¿de acuerdo?,
Y a partir de ahí, con esos datos de origen, con los 5 parámetros elegidos por el usuario, pues que automáticamente sea capaz, únicamente eligiendo el año con el que quiero trabajar, de montar de forma automática, porque aquí la única interacción que tiene el usuario es elegir el año y en todo caso moverse entre los datos de origen, el informe y la configuración o los elementos de configuración del propio informe o del propio cuadro de mando, ¿de acuerdo? Vamos a darle la posibilidad al usuario de que únicamente con la interacción, con la manipulación de un conjunto limitado de datos o de información en pantalla, todo lo demás, es decir, todo el cuadro de mando, se actualice con esa información. Y eso además, insisto, vamos a ser capaces de hacerlo con los contenidos del curso, únicamente con lo que veamos o con lo que vamos a ver dentro del propio programa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que hace un momento se estaba hablando también de un cuadro de mando, que lo tengo por aquí. Un poco la misma historia, es decir, que con aquellos elementos que nosotros vamos a comentar o vamos a ver dentro del programa, tanto a nivel gráfico como a nivel analítico, seamos capaces de montar pues, un cuadro de mando como este, exactamente igual o muy parecido, en el que únicamente con la interacción del usuario, eligiendo a lo mejor un determinado rango de fechas, un determinado mes, un determinado año, como hacíamos en otro momento, y limitando, incluso condicionando la interacción del usuario únicamente a esa selección, si lo decidimos así, con los elementos que ya hemos visto dentro del programa, insisto que aunque el objetivo de este no es tratar cuadros de mando, sí que es ver el final, el resultado de todos esos elementos aplicados a soluciones profesionales completamente terminadas. ¿De acuerdo? O sea que en ese sentido queremos llegar hasta el final dentro del contenido del programa. ¿Vale? Un segundo que vuelvo donde estaba. Y por mi parte, estamos por aquí. Y por mi parte, pues hasta aquí. Yo espero haberos dado sobre todo una visión general de cuáles son los contenidos y los objetivos que perseguimos dentro del programa. ¿De acuerdo? Comentaros también, que eso es importante, que es un programa 100% práctico. Es decir, esto no consiste en que tú te conectes, el profesor te cuente cómo se hace y te quedes con la sensación de, bueno, ya me lo han contado, ya lo sé hacer, ya lo domino. No, el objetivo del programa precisamente es que tanto en tiempo real, como para eso lo vamos a grabar, si en un momento dado tu destreza manual es un poco más lenta o simplemente quieres atender de forma más activa y hacerlo por tu cuenta, el objetivo al final del programa es que sin la presencia del profesor seas capaz precisamente de desarrollar todas esas soluciones. Porque al final el programa dura 20, 21 horas, el docente o el profesor llega un momento en que no está, aunque es cierto, y esto también es importante recalcarlo, que vamos a estar durante un periodo de varios meses disponibles precisamente para ayudaros al desarrollo no solamente de los ejercicios, sino de cualquier otra solución que en un momento dado tengáis a nivel profesional, que tengáis en marcha y no sepáis cómo continuar, que es muy habitual. Escriba a un alumno y en un momento de, mira, me he atascado aquí, me surge este error, quiero llegar a este punto, pero realmente con lo que he visto en el curso sé que se puede llegar, pero no termino de ver el camino, cómo se puede hacer. En ese sentido, vais a disponer de una serie de meses precisamente de seguimiento y de ayuda que os van a permitir no solamente garantizar que vais a adquirir todos los conocimientos, sino incluso poder aplicarlos a vuestro día a día. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Me he pasado 3 minutos del tiempo previsto. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Carlos. Bueno, muchas gracias, la verdad, Carlos, por la ponencia. Yo creo que, bueno, en este webinar, aunque de una manera somera y a alto nivel, nos ha permitido mejorar nuestros conocimientos en Excel. Bueno, yo os invito para todos aquellos a los que queráis profundizar en los aspectos que ha comentado Carlos, pues participar en el curso que tenemos previsto para el 6 de julio. Y bueno, antes de dar paso al turno de preguntas, pues os animo a que escribáis vuestras dudas a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o que abráis directamente el micrófono y se la trasladéis a Carlos para que os pueda dar respuesta. Yo, bueno, tengo más que pregunta, es una situación en la que me encuentro a diario por experiencia personal. Generalmente siempre tienes el problema de que te pasa alguien un Excel sobre el que tienes que trabajar. Este Excel, por supuesto, no fue hecho por ti y lo primero que haces es echarte a temblar. Carlos, no sé si te pasa a ti, pero claro, la parte buena o mala, depende de cómo la quieras ver que tiene Excel, es que hay muchas formas de hacer o de alcanzar un mismo objetivo o una solución. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista es necesario homogenizar de alguna manera el uso y cómo se trabaja en Excel. No sé si durante el curso se va a ver alguna pincelada sobre esto.
vamos a ver, tratamos esa situación que es muy habitual desde varios puntos de vista. Por una parte, ya lo he comentado al principio, que muchas veces no se hace simplemente por desconocimiento, por un poco la inercia o porque hemos aprendido Excel como cualquier otra herramienta, pues a base de prueba y error o a base de ir ampliando conforme hemos ido necesitando, pero realmente no tenemos una visión global y no tenemos una metodología a la hora de crear soluciones. Lo que decía antes de la parametrización. Yo voy generando hojas de Excel conforme las necesito, a veces tengo incluso siendo soluciones que he hecho yo, a veces tienen una forma y a veces tienen otra. No hablemos ya, como tú dices, y encima cogemos usuarios distintos que cada uno lo hace de una determinada manera. Pero además, como bien comentas, cuando a mí me llega una solución realizada o un desarrollo realizado por cualquier otro usuario, me puedo encontrar formas completamente distintas de llegar al mismo resultado. En el curso sí que hablamos de eso. Y hablamos también de situaciones que, como digo, nos generan, por una parte, una gran pérdida de tiempo y lo que es peor, nos generan errores. Errores porque una de las situaciones que a veces sucede, y esto los que a lo mejor tenéis un poquito más de nivel os habrá pasado, y si no os pasará, y ojalá no sea así, pero ya digo, el objetivo del curso precisamente es, algunos que no hemos tenido la suerte de tener un profesor, sino que hemos aprendido a base de prueba y nos hemos estrellado más de una y más de dos veces, pues intentar que si no os podéis estrellar en eso mejor. A veces lo que sucede es que cuando un usuario nos manda una solución o nos manda un Excel, una de las cosas que ha hecho y no nos damos cuenta es desactivar la actualización del propio programa. No sé si sabéis que en Excel nosotros cuando, por ejemplo, metemos un 5 en una celda y en la celda de al lado me dice que el resultado es esa celda con el 5 más 2, que es un 7, no siempre vamos a ver 7 como resultado final, dependiendo de si Excel está configurado para estar mostrando en tiempo real y en todo momento los resultados de cada celda o si esa actualización la tiene apagada. Hay una forma sencilla de hacerlo, pero hay que saber que se puede hacer. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que en ocasiones la persona que nos ha mandado, que nos va a mandar ese archivo, que a lo mejor lo está diseñando, que tiene una gran cantidad de información, precisamente por el peso, por el volumen de datos que tiene ese archivo, toma la decisión, por ejemplo, de desactivar la actualización automática de cada una de las celdas. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo cambie los datos de ciertas celdas, otras celdas que están calculadas a partir de estas no van a reflejar el dato correcto en pantalla. ¿Eso es un error de Excel? No. La celda que tiene el dato original tiene el dato correcto, la celda que tiene formulada está correctamente, pero sin embargo aquí tengo un 5, aquí tengo un 2 y la suma no me está reflejando un 7. ¿Eso por qué es? Precisamente porque el usuario original pues, no ha tenido, digamos, la metodología, la buena costumbre de que cada vez que envíe un archivo, si ha tenido que desconectar, por ejemplo, la actualización automática, volverla a actualizar, volverla a activar antes de enviárselo a nadie, ¿de acuerdo? Del mismo modo, cuando yo recibo en un momento dado un archivo, tener también la metodología o la precaución de, en un momento dado, asegurarme de que el archivo tiene la configuración correcta para no tener ese tipo de error. Y eso sí que lo vamos a ver y lo vemos con bastante detalle dentro del curso. ¿Cuáles son los errores más habituales que se cometen cuando precisamente ya no estamos en un entorno de un usuario independiente, con sus hojas Excel, con sus soluciones particulares, sino a lo que vamos precisamente es a un entorno, de usuarios interconectados, donde tenemos los datos en una determinada ubicación, donde uno de los usuarios a lo mejor desarrolla una solución para trabajar con esos datos, esa solución la distribuye y eso requiere varias cosas. Una, como he dicho antes, tener con la conciencia, tener la empatía necesaria para ponerse en la piel del otro y decir qué es lo que quiero que haga ese otro, qué es lo que va a poder hacer, qué es lo que no quiero que haga, y a partir de ahí ser capaz de dimensionar y controlar exactamente qué va a poder hacer ese usuario y qué no va a poder hacer precisamente para que no se generen errores. Insisto que la mayor parte del tiempo que dedicamos a Excel es básicamente para preparar la información de partida, porque aunque es correcta, no tiene exactamente la forma que necesitamos para llegar a los resultados que estamos buscando. Y por otra parte, la detección y la solución de errores, bien porque la solución no la hemos hecho nosotros, o bien porque, como he dicho antes, no la hemos hecho de forma robusta, es decir, nos vale hoy, pero no nos vale mañana cuando nuestro origen de datos es más grande o es simplemente distinto, nos toca estar readaptando y recalculando la solución para ese nuevo origen de datos. En ese proceso, algo que funcionaba bien pasa a no funcionar bien, generamos errores y tenemos que empezar a buscar dónde nos hemos equivocado, por qué ahora no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo eso conseguimos evitarlo, la cantidad de tiempo que ahorramos es más de la mitad del tiempo de uso de Excel. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias, Carlos. Pues nada, damos 10 segundos para alguien si quiere abrir micrófono o a través del chat formularnos alguna pregunta y si no, pues bueno, iremos dando por cerrado el webinar.
bueno, aquí se unen a los agradecimientos José Antonio, Ana, Marta, que bueno, te agradecen, Carlos, la presentación, estupenda presentación, muchas gracias. A vosotros. A ver, al final de lo que se trata es, sobre todo, de que les sirva. Yo siempre les digo a los alumnos lo mismo. Es decir, el objetivo de estos cursos es que, como he dicho al principio, es decir, una herramienta que forma parte de vuestro día a día, que lo va a hacer en el futuro, en los próximos años, sí o sí, se llame Excel o se llame de otra forma, pero sí o sí vamos a seguir trabajando con ese tipo de herramientas que realmente os sirva, que os ahorre tiempo, porque es cierto que les dedicamos muchísimo tiempo todos los días y la mayor parte, por no decir casi todos los usuarios, no tienen el nivel que podrían tener, no llegan a las soluciones que podrían llegar, simplemente por desconocimiento, porque no saben que dentro de esa enorme herramienta hay un montón de teclas que tocar, hay un montón de objetos con los que trabajar y muchas veces incluso también sucede que no tenemos una metodología de trabajo, es decir, que yo he aprendido sumando, he aprendido probando, lo he dicho antes, con prueba y error, o he aprendido de un usuario que un día me dijo, oye, esto se puede hacer así, a lo mejor es una forma que puede funcionar, pero no es la correcta o no es la más adecuada, pensando en el medio plazo o pensando en una solución que no solo es para mí, sino para más usuarios. Entonces, esta forma de trabajar estructurada y con una metodología, insisto que también a medio plazo vamos a ver cómo nos ahorra tiempo. Vale. Pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que sí, lo que dices que es fundamental. Muchas veces, aunque no aprendas a hacer determinada cosa, yo creo que una herramienta tan potente como Excel es muy importante saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Muchas veces no somos conscientes de todo ese potencial. Pues bueno, gracias de nuevo, Carlos, por la presentación. Gracias a todos los participantes por conectaros. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y muy fructífero en cuanto a los aprendizajes que podéis haber extraído de este webinar. La grabación de esta sesión la compartiremos en los próximos días con vosotros. Y nada, un saludo y desearos un buen día a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo. Buenos días.